¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, esto es Amateur, yo soy Randy y hoy hablaremos de uno de los temas más importantes a la hora de llevar nuestro entrenamiento de la forma más óptima y evitar lesiones. Hablo nada más y nada menos que de la biomecánica y de la anatomía funcional. La anatomía funcional es la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento del cuerpo humano, o sea, es el que estudia el aparato locomotor. El aparato locomotor es el responsable de producir el movimiento y de mantener la postura. Este está compuesto por tres elementos: el sistema muscular por los músculos y tendones, el sistema óseo por el esqueleto y el sistema articular por las articulaciones. En futuros videos hablaremos de cada uno de estos sistemas de forma individual. De lo primero que se tiene que hablar de la anatomía funcional es de la posición anatómica, que es la siguiente. La posición anatómica es la que se utiliza como referencia y va de la siguiente forma. El cuerpo se mantiene de forma erecta, virando hacia el frente, con las palmas hacia adelante, las extremidades extendidas, los pies rectos, pegados, ligeramente separados, un poco, y los pies mirando de forma paralela hacia adelante. Continuamos con los ejes y planos de movimiento. Antes de entrar en lleno, tengo que mostrarte la diferencia entre ambos. Un eje se diferencia de un plano porque el eje es una línea recta. ¿Y qué es una línea? Simple, la unión entre dos puntos, como en este ejemplo. Uno y uno se unen y forman una línea. Ahora, un plano es la unión de tres o más puntos, como en este caso. Tres puntos, tres líneas que cierran y forman un plano. El plano que vamos a utilizar es de forma de cuadrado, como en esta parte. No fuese un plano si fuesen tres puntos y no se unen, como por ejemplo 1 y 2, solamente serían dos líneas que no cierran. Ya que hablamos de los ejes, vamos a hablar de los planos de movimiento. Recuerden que los ejes es solamente la línea, pero los planos son los rectángulos. Iniciemos con el plano sagital, que es este de acá, el azul, el que divide el cuerpo en dos mitades. En este plano se ven los movimientos de flexión y de extensión, porque si divido el cuerpo en dos mitades, ¡pam!, me vas a ver de lado, y esos son los tipos de movimientos que se ven en este plano. En el transversal, que es el negro, el que divide el cuerpo por esta zona, cuando dividas el cuerpo lo vas a ver desde la parte superior. Por lo tanto, los movimientos que se analizan desde este plano son los de rotación. Y finalizamos con el plano frontal, que es el rojo, el que divide el cuerpo en dos mitades, la anterior y la posterior. En este tipo de movimiento se analizan el de abducción y aducción, porque lo estoy viendo de frente. Ya que sabemos la diferencia entre un eje y un plano, seguimos con la terminología. ¿Y por qué la traigo a colación? Sencillo, porque en futuros videos nos vamos a expresar utilizando. Inicio con superior, que está por encima de; inferior, por debajo de; proximal, es la parte más cercana a la inserción o al tronco. Por ejemplo, el húmero, uno de los huesos que conforman el brazo. La parte proximal es la parte que más se acerca al punto de inserción, por ejemplo esta parte. Y la parte distal sería lo contrario, la que esté más lejos del punto de inserción, sería esta parte. Medial sería más cercano al eje central. Lateral, lo más lejos de la línea central. Anterior, parte delantera. Posterior, parte trasera. Ipsilateral, que está en el mismo plano. Contralateral, que está en el plano contrario. Superficial, que está más cerca de la superficie. Y profundo, que está más lejos de la superficie. Ya que hablamos de la terminología en función del espacio y la dirección del movimiento, seguimos con la terminología del movimiento. Esta es una de las partes más importantes porque de esta forma es que se debe comunicar en el entrenamiento.
Un atleta y un entrenador deben comunicarse de la siguiente forma. Flexión es cuando se acerca un hueso a otro. Por ejemplo, los huesos están unidos por articulaciones. Tenemos un ejemplo de la articulación del codo que actúa como una especie de bisagra. Tenemos el hueso del húmero, el cúbito y el radio que se unen. A esto se le llama una flexión. En este caso sería una flexión de codo, cuando dos huesos se unen. Lo contrario sería una extensión, que es cuando dos huesos se separan. Continuamos con la dorsiflexión, que es cuando el pie apunta hacia arriba. Por ejemplo, vamos a suponer que mi brazo sea la pierna y la mano sea el pie. La dorsiflexión es cuando el pie reduce el ángulo entre la pierna y el pie. Y una flexión plantar es todo lo contrario, es cuando el ángulo aumenta. Este es uno de los factores más importantes a la hora de realizar una sentadilla profunda. En futuros videos hablaremos de cómo mejorar la dorsiflexión de tobillo. Si tienes problemas con hacer sentadilla profunda, es bueno que vayas aprendiendo este término. Seguimos con la inversión, que es cuando el pie basado en el eje central rota hacia adentro. Y la eversión es todo lo contrario, se aleja del eje central. El pie rota hacia afuera. Continuamos con pronación y supinación. Pronación es cuando el movimiento se orienta medialmente a la parte posterior del hueso. Y supinación es cuando el movimiento se orienta lateralmente a la cara anterior del hueso. Un ejemplo de esto sería un curl de bíceps. Por ejemplo, tenemos la barra sostenida de esta forma. Como las palmas están mirando hacia adelante, es un agarre supino o supinado. Y si lo agarramos de forma contraria, será un agarre prono o pronado. Esta es la importancia de la terminología. No se debe decir gira las manos o sosténla de tal forma. Se dice supinado o pronado. Un descenso es cuando uno de los segmentos se acerca al plano horizontal más bajo. Por ejemplo, un descenso de las escápulas, que sería lo siguiente, hacia abajo. Y una elevación sería todo lo contrario. Es cuando se aleja del plano horizontal más bajo, una elevación de escápulas. Y para finalizar, la abducción y aducción, que en este canal vamos a pronunciar de la forma siguiente: abducción, porque hay una con B y otra sin B, para no confundirnos. La abducción es cuando se aleja del plano central. Por ejemplo, una abducción de hombro sería lo siguiente. Y una aducción sin B sería acercarlo al eje central. Esto es todo por hoy. En siguientes videos vamos a ampliar más la información sobre anatomía funcional y biomecánica, porque desde el punto de vista de este canal son los factores más importantes para mejorar el entrenamiento y alejarnos de las lesiones. Gracias por apoyar el canal. Esto es Amateur, yo soy Randy y suscríbete.